La información es muy valiosa y nos puede ayudar a ahorrarnos mucho dinero y a mejorar nuestra calidad de vida. En Santander, España, se ahorra mucho dinero ya que los aspersores automáticos no riegan los jardines cuando ha llovido y los camiones de basura tienen rutas muy eficientes ya que el sistema sabe de antemano cuáles son los contenedores que necesitan vaciarse. Hoy, en Ahora Futuro México y el Mundo, profundizamos sobre la importancia de registrar y aprovechar la información de la que podemos disponer. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Para tomar decisiones debemos de aprovechar las nuevas tecnologías y así medir más aspectos de nuestra vida, procesar mejor los datos y entender mejor nuestra realidad. Data Cívica es una organización en la que perciben los datos como herramientas para la defensa de derechos humanos y el empoderamiento ciudadano. Revelan datos que detonan cambios, desarrollan herramientas para hacer más accesible la información para todas y todos y capacitan tanto a personas como a organizaciones en la generación y en el uso de los datos. Data Cívica surge en un contexto en el que los datos estaban volviéndose como la novedad, ¿no? Empezó a haber todo esto del gobierno abierto, la transparencia, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, bueno, los fundadores de Data Cívica, que yo no estaba en ese momento, se dieron cuenta de que no había, o sea, de que si bien se estaban liberando muchísima información y muchísimos datos, había una gran brecha en la posibilidad que tenía la gente de utilizar esos datos, ¿no? Mucha gente no sabe procesar, ¿no? No sabe utilizar softwares estadísticos para como procesar estas enormes bases de datos y llegar a conclusiones con ellas, o a lo mejor no saben comparar datos, no saben a qué conclusiones válidas se pueden llegar con datos, y entonces por eso en ese sentido así entra Data Cívica, ¿no? Al juego, intentando cerrar esa brecha tan digital, ¿no? En el uso y el procesamiento de información cuantitativa. Entonces es por eso que surge. ¿Y hacia quién van, Gina? Porque, como bien dices, no basta tener los datos, que qué bueno que ya los hay, pero por otro lado, igual y muchas personas tienen acceso a datos y sin embargo no los usan, no los procesan. Muchas organizaciones probablemente son generadoras de datos, pero en realidad no los procesan. Y luego hay otras que probablemente tienen los datos, pero no saben qué hacer con eso. Hemos trabajado mucho con el movimiento de personas desaparecidas, que es un caso muy obvio, ¿no? En el que muchas familias están documentando sus casos de desaparición, a lo mejor en papel, a lo mejor no de la mejor manera, ¿no? No de la manera más eficiente. Y entonces nosotros ahí entramos, intentamos desarrollar herramientas que les puedan servir y que hagan este proceso más sencillo. En Data Cívica crearon un modelo para determinar qué características tienen los municipios donde lamentablemente se han encontrado fosas clandestinas y ver qué municipios comparten esas mismas características, determinando así lugares donde posiblemente pudieran encontrarse fosas similares. También expusieron la necesidad de mejorar la información geográfica, como el tipo de terreno, la cercanía a las carreteras y la presencia de los ríos. Todo esto para facilitar nuevas búsquedas ante este sensible fenómeno social y humanitario. Por un lado, sí hemos hecho mucho trabajo de analizar como la estadística normal, ¿no? O sea, como los mismos datos que publica el gobierno, ¿no? Y con eso tener idea de qué está pasando con la desaparición, dónde, qué perfiles, ¿no? Qué gente desaparece en México. Pero también la idea con las familias es que ellas cuenten con registros que les permitan también como identificar patrones dentro de lo que están haciendo, ¿no? Entonces trabajamos en algunos estados, punto, y ellos les generamos una herramienta digital con la que ellas puedan clasificar todas las cosas de la misma manera, como cubrir ciertas variables de manera estandarizada para que puedan generar bases de datos que sean comparables en el tiempo, que estén en formatos de datos abiertos, y con eso puedan justo tener pistas sobre qué está pasando en el estado, y entender un poco mejor la desaparición, y sí, o sea, eventualmente utilizar eso para búsqueda, etcétera, ¿no? Oscar ha tenido mucha más experiencia, no sé si quieres agregar algo. Justamente, ¿no? Como al empezar a trabajar, como ya dijo Gina, como primero en un primer momento con esta brecha, ¿no? Para tratar de cerrar más bien como esta brecha
entre usuarios y la oferta de datos que había, ¿no? Pues nos fuimos topando pues con muchas problemáticas, ¿no? Y las principales, y creo que en las que más nos hemos enfocado, tienen que ver mucho justo con periodistas y también con organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo con organizaciones de sociedad civil que se enfocan en defensa de derechos humanos y violencia en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente al irte metiendo más y más a los temas, te das cuenta de que los datos públicos que existen son de bastante mala calidad en algunos casos, ¿no? Y pues eso no les sirve mucho a las organizaciones a veces para pedir una rendición de cuentas, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta de que en el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, están estos colectivos de familiares que son quienes buscan a sus familiares desaparecidos, y estos mismos colectivos empiezan a generar información, ¿no? Pero esa información a veces, pues no sé, podría estar registrado en una servilleta o en algún lugar no sistematizado, ¿no? Y eso al mismo tiempo pues impide, o no es que impida, sino dificulta un poco más la incidencia que puedan tener en el agregado estos grupos, ¿no? Entonces, pues desde la trinchera de Data Cívica un poco la estrategia que seguimos fue el tratar de ayudarlos a sistematizar de alguna manera esa información, ¿no? Y poderla hacer pues comparable con información que se recaudara en otros lados, ¿no? La que viene de fuentes de gobierno, la que viene de algunos otros órganos de gobierno como la CNDH o estas cosas, etcétera, ¿no? Y que les ayudara como a tener como algún vistazo rápido como a la foto más general, digo, más allá de que obviamente pues en estos casos lo que se está buscando es una persona con una historia, etc. Publicaron un estudio sobre el uso de datos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en el que se encontró que más de una tercera parte de dichas organizaciones no cuentan con alguien dedicado específicamente a resguardar la información interna que generan. Por ello ahora ayudan a periodistas y a las mismas organizaciones de la sociedad civil a saber manejar los datos, a crear herramientas que faciliten su captura y la generación de reportes. Por ejemplo, varios periodistas han hecho investigaciones sumamente interesantes sobre los datos que publica el gobierno gracias a la capacitación que recibieron para aprovechar mejor los datos que genera el mismo gobierno. Imagino que uno de los generadores más importantes de datos en los países, me imagino que son los gobiernos. Los propios gobiernos generan muchos datos y mencionaste, Oscar, que mucha de esta información es deficiente. ¿Cómo se le hace para ir mejorando la información que te da el gobierno? Ahí creo que hay como dos cosas, ¿no? Una, en México está obviamente el INEGI, que yo creo que es de las instituciones más confiables en el momento de generación de información que hay, ¿no? La verdad es que creo que en México somos muy afortunados de que exista el INEGI, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos como estos otros datos que genera el gobierno, ¿no? Que es lo que muchas veces usamos como de datos abiertos, ahora lo de la pandemia, etcétera, ¿no? Ahí creo que hay que entender como una cosa, y es que muchas veces los datos que genera el gobierno los genera dada la operación que tiene el gobierno, ¿no? No son muchas veces datos quizás que están pensados para ser usados por el público en general, sino que son cosas que están pensadas para ser usados por el gobierno en su misma operación, ¿no? En ese sentido, a veces quizás no son tan interpretables o no tan fácilmente interpretables, ¿no? Y ahí es donde creo que entra esta segunda parte de lo que podemos hacer es justo, y es un poco lo que intentamos hacer desde Data Cívica, como el capacitar mejor tanto a periodistas como a sociedad civil, que son a los que hemos identificado nosotros como los actores que más exigen cuentas al gobierno, ¿no? De cierto modo. Y en ese sentido, cuando tú empiezas a utilizar la información del gobierno para cuestionar al propio gobierno, de cierta manera estás obligando al gobierno a mejorar la calidad de los datos, ¿no? Porque entonces siempre pasa esto de que te sacan como algún matiz, ¿no? Como, pero es que en esos datos no estaba tal cosa. Y es como, pues si no estaba, entonces agrégala y dame ese dato también.
Es muy buena respuesta, porque al final del día, si tú cuestionas la realidad a partir de tus datos y luego te dicen, no, es que esa no está bien, pues entonces corrige tus datos. Qué bueno que el gobierno publique las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, pero no basta con que la información sea pública. Debe de estar en formatos fáciles de acceder y bajar para los diferentes tipos de publicaciones. El gobierno debe publicar más información y mejorar la forma en cómo la publica. A los ciudadanos nos toca capacitarnos más en cómo procesarla y exigir mayor y mejor transparencia. Escuchándolos, en una persona que entrevistamos hace poco, también decía algo así como, en Dios confío, pero en todo lo demás, evidencia y datos, ¿sí? Que me parece muy buena frase porque pues, ya hay gente que está confundiendo la fe divina, a veces en la fe en las personas y como están medio confundidos, ¿no? Entonces, en Dios confío, pero a todos los demás les pido evidencia y datos. Conectándolo un poco también con lo de la democracia, justo creo que al ir entendiendo más estos datos, justo pues creo que sin duda es como una cosa que puede potenciar bastante los reclamos o las demandas de sociedad civil en distintas trincheras hacia los gobiernos y hacia el actuar de los gobiernos, ¿no? Que es un poco regresando a lo mismo que decíamos, ¿no? Si estamos usando los datos y estamos cuestionando al gobierno y el gobierno nos dice, es que no es así, pero pues estoy usando tus datos, entonces ¿cómo no es así si tú me estás dando estos datos y al mismo tiempo me estás diciendo que no? Y es donde creo que se empiezan a dar como estas discusiones que son relevantes y que empiezan a detonar cambios. Pues no digo que sean quizás cambios muy muy grandes, pero son cambios que poco a poco van detonando quizás otros cambios más grandes, ¿no? Gracias por la información y sobre todo por hacernos ver que sí necesitamos tener un acercamiento a los datos que nos reflejan una realidad, pues para transformar la realidad. Son muchos los que dicen, ¿no?, que lo que no se mide no existe, o más bien, lo que no se mide no se mejora, y los japoneses dicen que lo que no se mide simplemente no existe. El que nada debe, nada teme. Debemos exigir que los gobiernos publiquen vastos y eficientes datos sobre su actuación. La transparencia es uno de los pilares de la democracia contemporánea. Además, los datos nos ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente, porque nos llevan a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si sabemos en todo momento quiénes tienen COVID, no es necesario encerrar a todos, pues se puede poner en cuarentena a los infectados. Esto no es posible sin pruebas masivas, lo que obliga a confinamientos generalizados. Necesitamos una mayor cultura de datos e información, porque uno puede confiar en Dios o en pensamientos mágicos, pero los humanos necesitamos evidencia y datos para tomar mejores decisiones. Lo que no se mide no se puede mejorar, y para los japoneses lo que no se mide simplemente ni siquiera existe.